columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Padre, háblanos a través de tu palabra en esta tarde. Edifica nuestras vidas a través de la Escritura. Mueve nuestros corazones a una entrega mayor a ti. Haznos entender, Señor, estas palabras y saber que no son solo palabras que debe vivir Pablo, sino palabras que deben servir para vivirlas todos nosotros. Edifícanos, Señor. Habla lo profundo de nuestros corazones y que no se quede solamente, Señor, en conceptos que aprendemos, sino en enseñanzas que marquen nuestra vida. Que tu Santo Espíritu traiga la convicción necesaria para que no seamos solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Te pido que me uses para hablar a tu pueblo una tarde más, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, a modo de introducción, me gustaría simplemente recordar lo que hasta hoy Pablo ha venido diciendo a Timoteo. Pablo ha estado enseñando a Timoteo que el ministerio va a ser una carrera de fondo, un trabajo, una vida bastante solitaria en muchas ocasiones. Y no solo solitaria, sino llena de sufrimientos, llena de dolores, llena de persecuciones. Pablo no ha pintado una escena fácil y sencilla para Timoteo. Pablo no ha mostrado el ministerio como algo tan atractivo para que todo el mundo diga, no, yo quiero ser pastor, yo quiero entregarme, sino que presenta una realidad muy dura, muy dura. La realidad del cristianismo de aquella época, pero también la realidad, en cierta manera, del cristianismo de hoy, y especialmente de aquellos que sirven al Señor. Pero Pablo no solo le ha dicho eso, sino que le dio ciertas instrucciones que ilustró con 3 ejemplos. La semana pasada los veíamos, recuerdan, le hablaba de ser como un soldado. Le decía que debía estar concentrado, como ese soldado que no se enreda en los negocios de la vida para no decepcionar a aquel que lo ha listado en el ejército, y le pide que esté concentrado y que tenga su foco en las cosas del Señor. En segundo lugar, usa otro ejemplo, y es el ejemplo de un atleta. Y Pablo le dice a Timoteo que así como debe estar concentrado como un soldado, también debe jugar según las normas. Pablo le recuerda que un atleta que no compite según las normas acaba quedando descalificado. Y Pablo le recuerda a Timoteo que él también debe competir según las normas, que él también debe vivir conforme a la voluntad del Señor, cumplir las normas que Dios ha establecido. Y recordamos incluso también algún pasaje en el que Pablo había dicho que así como un atleta se abstenía de muchas cosas, el creyente también se tiene que abstener de muchas para correr bien la carrera que tenemos por delante. Y en tercer lugar, Pablo da el ejemplo de un labrador, de una persona que trabaja el campo, que siembra y luego cosecha. Y ahí Pablo le enseña a Timoteo que debe ser una persona trabajadora, esforzada, para nada perezosa, pero también le da una palabra de ánimo. Él va a disfrutar del fruto que va a tener su trabajo, que apuntaba posiblemente a la vida de las personas que iban a conocer al Señor y la edificación que iba a tener la iglesia después de que Timoteo hiciera todo lo que tenía que hacer. Y ahora Pablo parece que cambia la perspectiva un poco del discurso y le dice algo a Timoteo que a simple vista puede parecer un tanto extraño, porque cuando lees esa frase lo es una frase rara en sí, por lo que dice, por la instrucción que da, porque parece una instrucción ilógica.
Y vamos entonces a nuestro versículo de hoy, al versículo 8, al primero, donde leemos esto: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, conforme a mi evangelio. Así que Pablo empieza diciéndole a Timoteo algo raro: acuérdate de Jesús. Acuérdate de Jesús. Cuando uno lee eso, acuérdate de, parece que hay la tendencia a olvidarse, a no pensar en algo, y por eso parece que Pablo hace un llamado a recordarlo. Y Pablo le está diciendo que se acuerde de Timoteo, de Jesús, y especialmente menciona dos cosas: su resurrección y su descendencia humana. Así que lo primero que Pablo está haciendo es decirle a Timoteo eso: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate que ha resucitado de entre los muertos. Acuérdate que es descendiente de David y que todo eso es conforme a mi evangelio. Hermanos, lo raro no es que Pablo le diga a Timoteo que se acuerde de Jesucristo. Lo más extraño es que no es la primera vez en la Biblia que se manda a alguien a acordarse de Jesús. El propio Jesús pide a sus discípulos que en unas ciertas ocasiones determinadas lo recuerden a Él. Miren, por ejemplo, Lucas capítulo 22 y versículo 19. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Estas palabras las vemos también en Pablo a los Corintios. Es el texto que solemos leer cuando celebramos la cena del Señor. Porque la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido, lo dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comierais este pan o bebierais esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Pero vemos las dos indicaciones: haced esto en memoria de mí. Mi pregunta es: ¿necesitamos comer el pan para acordarnos de Jesús? No. ¿Necesitamos beber de la copa para acordarnos de Jesús? ¿Acaso tú te has olvidado hoy de Jesús? ¿Acaso mañana nos olvidaremos de Jesús? ¿Acaso es necesario tener una cruz de madera con un Cristo dibujado para acordarnos de Jesús? ¿Acaso es necesario tener una imagen, un dibujo para acordarnos de Jesús? No. Este texto no quiere decir que Timoteo se haya olvidado de Jesús. Ese texto no quiere decir, cuando Jesús habla a los discípulos, que los discípulos se iban a olvidar de Jesús y era necesario hacer algo para que se acordaran de Él. Lo que Pablo le está queriendo decir a Timoteo, lo que Jesús está queriendo que hagan los discípulos, es que constantemente refresquemos la memoria de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que recuerde el evangelio. Lo que Jesús quiere que recordemos nosotros es su muerte, es su sangre, es la obra gloriosa del evangelio. No olvidamos a Jesús. No nos olvidamos de nuestro Señor, ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche. Está siempre presente en nuestras vidas y siempre lo estará. Cristo llegó a nosotros para ser el centro y lo será siempre. Y nunca vamos a olvidarnos de Jesús. Pero Pablo, así como Jesús, quiere que estemos recordando la obra de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué le acababa de decir Pablo a Timoteo antes? Que la vida cristiana tendrá sufrimientos, que a veces estarás solo, que a veces habrá momentos duros. Y es ahí donde Pablo quiere que Timoteo recuerde a Jesús. Timoteo, recuerda por lo que sufrimos. Recuerda que nosotros sufrimos por el evangelio. Recuerda que sufrimos por la causa de Cristo. Recuerda a Jesucristo, por Él vale la pena sufrir. Recuerda que estos sufrimientos son temporales, que Él ha muerto, pero ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. Recuerda a Jesucristo, porque así encontrarás gozo. Recuerda a Jesucristo, porque así encontrarás paz. Recuerda a Jesucristo, porque así encontrarás fuerzas.
No es que nos olvidemos de Jesús, pero recordar el Evangelio nos recuerda lo amados que somos, lo pecadores que somos, pero también la gracia que hemos recibido. Hermano, no necesitamos nuevos mensajes para renovar nuestra relación con Dios. Lo mejor que hay para renovar nuestra relación con Dios es volver a predicarnos cada día el mensaje del Evangelio. Era un pecador que caminaba hacia el infierno y Jesús pagó por mis pecados. Jesús murió por mí. Por amor a mí el Señor entregó a su Hijo y Él murió por mis pecados, pero al tercer día resucitó. Y ahora que yo he creído en Él es la garantía de que yo un día también resucitaré para tener un cuerpo glorificado. Y eso, cuando llegan las pruebas, me hace ver que esto es pasajero. Y cuando llega el sufrimiento me hace ver que todo esto es temporal. Y tener el gozo de creer y recordar el Evangelio me recuerda que aunque me maten en esta tierra, un día resucitaré porque Cristo ha resucitado. No es que nos olvidemos de Jesús, pero muchas veces no recordamos el Evangelio tanto como deberíamos. Cuando nosotros, por ejemplo, flaqueamos en la fe y damos un poco de lugar a la carne, ¿qué nos vuelve a levantar? Recordar que murieron por nuestros pecados. Cuando nosotros nos sentimos solos, un poco desamparados, quizá menos amados, ¿qué nos hace sentirnos otra vez amados hasta lo sumo? Recordar que murieron por nuestros pecados. Y Pablo le está diciendo a Timoteo eso. Timoteo, van a haber momentos de soledad, van a haber momentos de sufrimiento. Esto es una guerra, Timoteo. Así que donde vas a encontrar fuerzas para seguir adelante es recordando lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y nada de lo que sufras, Timoteo, se puede comparar a lo que Él ha sufrido. Nosotros podemos llegar a cargar sobre nuestros hombros la ira de los hombres, pero Él cargó sobre sus hombros la ira de Dios. La ira de Dios. Y te aseguro yo que ningún castigo de esta tierra se compara al castigo que Dios pone a los que no son suyos. Y que el peso de nuestros pecados sobre sus hombros no se comparará con ningún latigazo, horca o fusilamiento que podamos experimentar en esta tierra. Recordar a Jesucristo y recordar su Evangelio nos da fuerzas para seguir adelante. Y eso es lo que Pablo quiere que Timoteo haga. Así que nos damos cuenta que Pablo muestra a Timoteo los sufrimientos por la causa de Cristo, pero siempre van acompañados del gozo que Cristo nos da en medio de los sufrimientos. No es una historia solo oscura, porque vamos a sufrir, porque vamos a padecer, porque nos vamos a quedar solos. Jesús le decía lo mismo a sus discípulos, pero al final Jesús le decía, pero yo estaré con vosotros todos los días. Parece que de golpe todo en una balanza negativa empieza a pesar mucho. Sufrimiento, soledad, desamparo, abandono de la familia, pero de golpe llega Jesús y equipara la balanza al revés, diciendo, pero yo estoy con vosotros. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le está diciendo, Timoteo, sufrimientos, persecución, cárcel, pero recuerda a Jesucristo. Recuerda a Jesucristo. Y le dice una serie de cosas importantes que debe recordar. En primer lugar, que es descendiente de David. Que es descendiente de David. Pero ¿por qué esas? ¿Por qué de todo lo que podía haber dicho de Jesús, dice esas dos? Porque las dos significan algo muy importante en quién es Jesús. La primera cosa, recuerda que es descendiente de David. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, leemos esto. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Así que en primer lugar le recuerda su descendencia, pero en esa descendencia en particular dice que desciende de David, para recordar, Timoteo, que estamos hablando de aquel de quien los profetas hablaron. Timoteo, estamos hablando de aquel que los profetas anunciaron, del amado,
del anunciado, del deseado de las naciones, de aquel que vendría del linaje de David y que su reino no tendría fin. Timoteo, estamos hablando del Mesías. Estamos hablando del Mesías, porque ser descendiente de David era una de las muchas profecías mesiánicas que se cumplieron en la persona de Jesús. Así que en primer lugar le está diciendo Timoteo, recuerda a Jesucristo, nuestro Mesías. Nuestro Mesías, el que desde tiempos antiguos los profetas han estado anunciando año tras año, usados por Dios, dando profecías de cómo vendría, de cómo nacería, de cómo viviría y de qué descendiente sería. Y esto lo vemos en Jesús. Pero no solo muestra que es el Mesías, ser descendiente de David también muestra que Jesús fue hombre. Fue hombre. Porque fue una de las cosas que más se ha discutido y de las que más herejías se han levantado a lo largo de la historia cristiana es la persona de Jesús. Muchos han dicho que era totalmente Dios, pero no era hombre. Incluso han argumentado que era una especie de fantasma, que realmente no tenía un cuerpo material como el nuestro. Otros han argumentado que fue un hombre enviado por Dios, pero que no era Dios. Que no era Dios, que era un hombre enviado por Dios. Otros han argumentado que era mitad y mitad, que en su cuerpo había la mitad de la naturaleza de un Dios y la mitad de la naturaleza de un hombre. Pero la realidad bíblica no es que fuera medio Dios y medio hombre. La realidad bíblica no es que fuera totalmente Dios y nada hombre. Y la realidad bíblica no es que fuera totalmente hombre y nada Dios. La realidad bíblica es que Jesús fue totalmente hombre y totalmente Dios. Sí, no salen las cuentas. No lo podemos hacer con la matemática humana. Nosotros 100% más 100% nos da 200%. Pero fue 100% hombre y 100% Dios. Dios no funciona con nuestras matemáticas. Nuestras matemáticas no paran las tormentas y Él las para. Nuestras matemáticas no resucitan a los muertos y Él lo hace. No podemos meter a Dios en nuestra caja humana y querer comprenderlo con nuestra mente finita y limitada. La realidad es que aunque yo no pueda a veces entender ciertas cosas, no puedo negar las evidencias bíblicas y Jesús fue totalmente hombre y totalmente Dios. Y totalmente Dios. Y aquí vemos esto. La profecía mesiánica cumplida en él de ser descendiente de David y además su naturaleza humana. Pero la segunda cosa que quiere que él recuerde es que ha resucitado de entre los muertos. Y Pablo, y no solo Pablo, casi todas las cartas del Nuevo Testamento en algún momento mencionan la resurrección de Jesús. Casi todas. Veamos algún ejemplo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 14. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. A los que durmieron en Jesús. Pablo a los hermanos de Tesalónica también les recuerda la muerte y resurrección de Cristo. Y en esa resurrección Pablo tiene una promesa que nos llena de confianza, que así como Cristo murió y resucitó, así también Dios traerá con él, es decir, Dios también levantará de entre los muertos, Dios también resucitará a todos los que durmieron con él o durmieron en él. Y recuerdo que la expresión dormir se refiere a morir, morir. No significa que al morir estamos durmiendo como muchos entienden. Entiendan ustedes que hay palabras bíblicas que apuntan a una cosa, pero no tienen nada que ver con estar dormidos. Esta palabra se refiere a la muerte, así como la palabra conocer en la Escritura muchas veces se refiere a relaciones sexuales. Nosotros vemos y David conoció y Adán conoció a su mujer. Y esas palabras sabemos que no es que de golpe se habían tenido amnesia y de golpe, ¿quién eres? Ah, eres tú, Eva. No.
significan relaciones íntimas. Hay que aprender a leer la Biblia para no tener malos entendidos, porque esta expresión de durmiendo es la que muchos han usado para decir y hablar de lo que se conoce como el sueño del alma. De decir que cuando morimos estamos en un estado de coma prácticamente, porque lo que suelen explicar es eso más o menos, que el alma está en coma y un día se vuelve a levantar. Pero claro, algo que no concuerda mucho con ese malhechor al que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos le dan la vuelta y dicen, ya, pero es que para él sería como hoy, pero realmente estaría dormido. Le digo, a ver, Jesús le ha dicho hoy, tú no le des la vuelta a la tortilla. No, porque tú quieras justificar tu sueño del alma, no le des la vuelta para decir, ya, pero es que cuando uno duerme no nota que pasa el tiempo. El malhechor para él sería como hoy subir, pero igual pasaron 2000, 3000 años. Digo, ay, cuando nosotros queremos que la Biblia enseñe lo que queremos que enseñe, tenemos que hacer barbaridades. Es como esos textos que dicen, porque yo no permito a la mujer enseñar en la iglesia ni ejercer dominio sobre el hombre. Ay, ¿cómo damos la vuelta a esto? A ver, pues Pablo era machista, no, eso está feo. Pues es que en aquella época había mujeres que se sublevaban y Pablo lo puso por unas mujeres que habían en esa iglesia que habían tomado una autoridad que no le... Y yo digo, ¿de dónde ha sacado eso? Pero es que tengo que justificarlo porque si no voy a tener que aceptar que eso sirve para nosotros. ¿No ves? Hermano, nuestro deber no es hacer que la Biblia enseñe lo que queremos que enseñe. Nuestro deber es enseñar lo que la Biblia dice. Y a veces el problema es leer la Biblia con nuestras ideas ya hechas. Al final la vamos a leer a nuestra manera, y debemos tener mucho cuidado. Pero Pablo está enseñando a los hermanos de Tesalónica una cosa sumamente importante. Y es que Jesucristo haya resucitado es la garantía de que nosotros resucitaremos. Hermanos, si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo no estaríamos hoy aquí. Porque no tendríamos esperanza. Si Él mismo no venció la muerte, ¿qué venceremos nosotros? Si Él mismo no resucita, ¿qué haremos nosotros? Nosotros nos espera eso ya. Pero nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo. Fue el primero y luego iremos nosotros. Hermano, todo lo que basas tu vida cristiana tiene que ver con la resurrección de Jesús. Sin la resurrección de Jesús, tu vida cristiana carece de fundamento. Y siempre lo diré, ese es el hecho por el cual, si leen el libro del caso de Cristo de Lee Strobel, o vean la película, siempre es bueno, ¿no? ¿Ha salido la peli? Sí, hay peli, entonces vean la peli para los que no les guste leer. Es una buena película el caso de Cristo, es buena. Él se volvió un gran defensor de la fe cristiana después de eso. ¿Y cuál era el caso de él? Él se molestó al ver que su mujer se había entregado a la fe. Una mujer que se había apartado un tiempo por causa de él. También muestra esa película las graves consecuencias del yugo desigual. Y esa mujer acaba sufriendo porque ella ama al Señor, pero él aborrece al Señor. Y lo pasa muy mal, Entonces él busca argumentos para llevarse a su mujer a su terreno. Y va a hablar con una persona y le dice a una persona algo muy importante. Si tú tumbas la resurrección de Cristo, ya no hay nada. Porque la fe de ellos parte de eso, que resucitó. Porque morir han muerto muchos. Porque crucificados han sido muchos. Pero la base de su fe, lo que diferencia a Cristo del resto de crucificados, de los otros dos malhechores y de otros que han muerto a manos de los romanos o de los judíos, es una cosa: su gloriosa resurrección. Y él empieza a investigar, va a médicos, a científicos, a que le intenten justificar que eso fue una patraña y cómo podemos averiguar que eso no fue verdad. Y se acaba convirtiendo al Señor. Porque acaba siendo convencido él, buscando refutarlo, al final le acaba convenciendo el Señor de que Él resucitó. Y una vez él asimila la resurrección de Cristo, acaba siendo después un fervoroso creyente que hasta hoy defiende la fe ante muchos ateos. Es su especialidad. Él no es pastor así, él no es maestro de quizá lo que estamos haciendo hoy, pero él se dedica a enseñar
sobre todo hablar con personas no creyentes, porque él fue un feroz enemigo de la fe cristiana. Porque toda nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, la gente hubiera dicho que no era el Mesías. Si Jesús no hubiera resucitado, la gente hubiera dicho, ¿veis? Dios no estaba con él. Si Jesús no hubiera resucitado, hubieran dicho, ¿ves? Otro hombre más que es vencido por la muerte. Pero la resurrección lo cambió todo. Miren, hasta el apóstol Pedro relaciona la resurrección de Cristo con algo que muchas veces no lo relacionamos. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Ves lo que está diciendo Pedro? ¿Con qué está uniendo ahora la resurrección? Que nos ha hecho nacer de nuevo. Hermano, nuestro nuevo nacimiento también tiene como base la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, nadie hubiera sido regenerado, justificado, nadie hubiera nacido de nuevo, nadie hubiera sido salvo. Todo tiene como base la resurrección de Cristo. Sin resurrección no hay salvación, no hay justificación, no hay regeneración, nuevo nacimiento, no hay santificación, no hay gloria eterna, no hay futura resurrección. Pero la verdad es que Cristo sí resucitó y entonces sí tenemos esperanza. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate que era totalmente hombre, que era el Mesías, pero que es el Señor de la vida y el Señor de la muerte. Él es Dios, Él ha vencido la muerte, Él está vivo, Él reina. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Y quién no va a la guerra con fuerza con esas palabras? ¿Quién no va a la guerra con fuerza? Cuando tú mandas a un soldado a la guerra, no le dices, creo que es nuestro último día. Tú imagínate alistándote para la guerra y el que está delante, que va delante tuyo, te dice, os habéis despedido de vuestras mujeres, le habéis dado un beso a vuestros hijos, esto pinta mal. ¿Con qué fuerza vas a pelear? Hermano, cuando vemos, a mí son las películas que me suelen gustar, aunque a veces son un poco sangrientas, pero normalmente películas de guerra, hasta los ejércitos más pequeños van como si se fueran a comer al grande, si el del discurso del principio es bueno. Yo cuando veo la película de Braveheart, por ejemplo, y veo a ese Mel Gibson pintado, diciendo, van a morir todos. Pero qué discurso, ¿verdad? Qué discurso. Hasta yo me ponía a luchar con los escoceses. Todas las películas, aunque acaben en masacre, van como si fueran a ganar. Todo por las palabras que les dan antes. Y Pablo lo sabe. Si Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, qué bueno que Dios te haya llamado al ministerio, pero te vas a quedar solo, te van a odiar, te van a abandonar, te van a encarcelar, te van a pegar. Si Pablo acaba con ese tono, Timoteo dice, yo desisto, yo lo dejo. Pero Pablo empieza así, con la mala noticia del ministerio, pero poniendo los ojos en el Cristo resucitado. Y Timoteo sale armado diciendo, que venga lo que quiera, que me abandone quien quiera, que se levante quien quiera, pero yo voy porque mi Cristo ha resucitado. Cuando los chicos salen, ese domingo me gozaba al ver a los hermanos predicar en las calles del Arco del Triunfo, ver el ánimo que tienen, ver su valentía en el metro y en las plazas, ver ese coraje. Yo temblaba hasta cuando pasó ese coche de policía y yo, que no pare. Y gracias a Dios pasó de largo, pero de verdad que ahí en mi corazón, si no iba a 200 por hora era poco. Pero Dios fue bueno. Eso me sirvió para ver que quién es el sinvergüenza que dice que en España no se puede evangelizar. Quien no lo hace es porque no quiere. La policía pasó por ahí, un hermano estaba evangelizando a voz alta y pasaron. Obviamente si le pararan a él tenían que parar a todos los que estaban haciendo algo en esa plaza.
No lo van a hacer. Es libertad que hasta hoy la tenemos. No sabemos el año que viene. Pero ¿cuál es la fuerza al salir a evangelizar? El evangelio. Que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo, que Cristo sigue salvando pecadores y que Cristo es el que los rescata, el que llega a ellos y el que los transformará. Cuando vemos la iglesia, el trabajo que conlleva una iglesia para un pastor es súper difícil. Tú te ves un ser tan pequeñito, tan insignificante, con un grupo de personas cada vez más grande y tú dices, Señor, ¿qué hago con todo esto? Cuando eran 20 podía a lo mejor, pero que ya no son 20, ni son 100, ni son 150, que la cosa no para. ¿Y qué nos hace seguir proclamando, seguir enseñando, seguir anunciando que Cristo ha resucitado? La obra es suya, Él es el buen pastor, es el maestro, es el Señor, Él va adelante, Él ya ha vencido. Y entonces cogemos fuerzas y vamos a la batalla. Y vamos a la batalla. Y Pablo dice que ese es su evangelio. Ese es su evangelio, que Dios mismo se hizo hombre, descendiente de David. Vivió una vida perfecta por nosotros. Vivió una vida de obediencia y rectitud perfecta ante el Padre. Su comida era hacer la voluntad del Padre. Y que murió por nuestros pecados. Que cargó sobre sus hombros la ira que debía caer sobre nosotros. Y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y esa es nuestra esperanza, que nuestro Cristo ya no sigue colgado en esa cruz, que nuestro Cristo no está con huesos secos o un puñado de polvo ya en su sepulcro, que nuestro Cristo está vivo y está a la diestra del Padre y sigue cuidando a sus discípulos. Así que Pablo empieza diciéndole a Timoteo, acuérdate de eso. Y ya verás cómo enfrentas las luchas diferente. Muchos de vosotros, y traigo una aplicación a vuestra vida, muchos de vosotros estáis tristes y abatidos muchas veces porque no recordáis la obra de Jesús. Solamente queréis que se acabe el problema, que mejore la situación para encontraros mejor, pero hay cosas que vosotros no elegís, hay situaciones que no dependen de vosotros. Si llega una enfermedad, tú no dices cuándo se acaba. Si llega el coronavirus, tú no dices cuándo se acaba. Dios tiene la última palabra, pero tú puedes enfrentar cada día recordando lo que Jesús ha hecho por ti y lo vas a enfrentar diferente. Hermano, yo no puedo decirte el problema acabará, mañana no tendrás eso, pero te digo lo mismo que Pablo a Timoteo, pase lo que pase, enfrentes lo que enfrentes, acuérdate de Jesucristo. Busca a Jesucristo. Corre a Jesucristo y recuerda lo que ha hecho por ti. Y sea como sea de grande ese problema, Cristo es mayor. Y si ese problema acaba con nosotros en esta tierra, nos espera Cristo en la eternidad. Pero la vida no acaba. Hermano, tú estás en Cristo. Ya no hay muerte para ti. Ya no hay muerte para ti. Ya no tienes que temer la oscuridad eterna que temen algunos, o el fin de las cosas que temen los ateos. Tú sabes que ya no hay muerte para ti. El que ha creído en Él está vivo y no morirá. Así que no importa lo que estés pasando, pase lo que pase en esta tierra, Cristo ha vencido la muerte y tú tienes esa seguridad para ti. Vamos al versículo 9. Ahora Pablo vuelve a la palabra magistral, por el cual, ¿qué dice? Sufro otra vez. Hermano, yo invitaría a todos los predicadores de la prosperidad a predicar segunda de Timoteo. No sé cómo lo harán. No sé cómo lo harán. No sé qué vuelta le darán al texto para evitar todo esto. ¿Te has dado cuenta que los predicadores de la prosperidad lo único que predican de la vida de Job es el final? ¿Te has dado cuenta que cuando sufres el predicador de la prosperidad solo dice, así como Dios le devolvió el doble a Job, a ti también lo que te ha quitado el diablo te lo dará multiplicado? En serio, son víboras retorcidas, Pero en el fondo ellos saben lo que quiere oír la gente. La gente no quiere oír que Job dijo, Dios dio,
Dios quitó. Bendito sea el Señor. Porque eso significaría enseñar que hay que contentarse, sea lo que sea que tenemos o que nos falta. Prefiero decirles lo que quieren oír, que si han perdido un trabajo, mañana tendrán uno mejor, que si han perdido un dinero, mañana tendrán el doble, que si han perdido un coche Fiat, mañana tendrán un BMW. Solo alimentan la carne, hermanos, solo alimentan la carne. Pero la realidad es que el evangelio no necesita alimentar la carne, porque cuando hemos nacido de nuevo, esas cosas para nosotros son vanas, ¿verdad? Hermano, yo amaba tanto lo material, pero tanto. Mi vida se centraba en números. Si mi cartilla se acercaba a números rojos, yo sentía pavor. Y obviamente me preocupo, soy hombre de casa, ¿quién no se preocupa? Números rojos, tu casa sin comer. Pero no como si tuviera que ir detrás de ese dinero y acumular ese dinero, como si mi alegría dependiera de ese dinero, de qué coche llevo, de qué marca de camisa visto, de qué restaurantes como, de qué marca de zapato calzo. No, se ha vuelto todo tan vano, tan vano. Si llega, gloria a Dios. Y daré gracias al Señor por ser enormemente bendecido. Pero no voy a correr detrás de esas cosas. Nos quedan tan pocos días en esta tierra, hermanos, que no los debemos malgastar buscando dinero. Trabajemos para vivir, no vivamos para trabajar. Vivamos para Cristo. Tu casa se va a quedar. Tu coche se va a quedar. Y tu ropa, como no le sirva a tu hijo, la darán a una ONG. Todo lo que acumules, mañana se lo van a rifar. Y como tengas 2 hijos, van a estar tirando de la cadena de oro para ver quién se la queda. Eso es lo que quieres. Vive para el Señor. Que nos da mucho, bien. Que vivimos con lo justo, bien. Pero vivamos para Él. Y eso es lo que pasa aquí. Los sufrimientos, pues está bien, suframos. Eso es lo que nos tocó, nos tocó. ¿Saben quién se queja del sufrimiento? El que cree que no lo merece. Pero cuando entendemos que merecemos el infierno, cualquier sufrimiento es poco. Por eso hay que recordar el Evangelio. Porque el Evangelio me recuerda lo amado que soy, pero también lo que yo merecía. Ay, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué, hijo? Piensa en lo que te he librado, no en lo que estás pasando. Y ya verás cómo te olvidas un poco del problema. Cierra tus ojos por un instante y deja de mirar tu problema y piensa del problema que te he librado en la eternidad. Esto es el paraíso. Por eso nos debemos acordar de él. El versículo 9 dice, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Así que Pablo empieza a decir que ¿por qué sufre penalidades? Por el Evangelio, por Jesucristo. Él sufre penalidades. Le vuelve a recordar a Timoteo otra vez algo que va a estar presente en su vida, el sufrimiento, las pruebas, las dificultades. Y Pablo las sufre por el Evangelio. Y las sufre, dice, como un malhechor. Hasta el encarcelamiento como un malhechor. Esa palabra malhechor es la misma que aparece en Lucas 22, hay 23, capítulo 23, versículo 32 y 33. Y llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pablo dice que por causa del Evangelio sufre el encarcelamiento como un malhechor. Pablo no solo dice que sufre, sino que además Pablo dice que lo tratan como el peor de los criminales. Pablo dice que lo tratan como si hubiera sido un asesino, un enemigo del imperio, como si fuera el peor de la sociedad que mereciera esa cruz de verdad, como esos 2 hombres. Pablo dice que sufre injustamente, que lo tratan como si fuera el enemigo de la sociedad y del país, cuando él no ha hecho nada. Y en otra carta
del Nuevo Testamento, otro apóstol, nos recuerda eso también, que seremos tratados como si fuéramos realmente malhechores, injustamente. ¿Saben qué le está diciendo Pablo? Que por causa del Evangelio vamos hasta sufrir sin haber hecho nada malo. Hermano, un día estaremos en la cárcel por causa de Jesús. Y estaremos allí viendo que hay políticos corruptos en sus tribunales, en sus tribunas, traficantes en sus mansiones. Y nosotros lo único que habremos hecho será decir, Jesús es el Señor. Y nos tratarán como si fuéramos la peor calaña de la sociedad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nos van a tratar como si fuéramos el peor de los criminales sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada. Hermanos, yo lo voy a decir toda esta carta. ¿Estáis dispuestos a eso? ¿Estáis dispuestos a eso por Jesús? ¿Estáis dispuestos a eso? Va a llegar el día, hermano. Va a llegar el día en que vais a quedaros sin amigos. Un día en que os vais a tener que plantar y decir, o soy fiel a Jesús o fiel a mis amigos, pero uno va a tener que salir decepcionado conmigo. Y espero que elijas que la decepción caiga sobre tus amigos, pero no decepcionar a Jesús. Chicas jóvenes que van al instituto o a la universidad, difícilmente vais a hacer amigas en la universidad. Amigas de este mundo con 18 a 21 años, ¿para qué? Para que os digan qué. Ven esta noche, hoy me lié con 2, ayer con 3, hoy con 4 a la vez. ¿Qué te van a enseñar? Te van a querer llevar a sus fiestas, a que tontees con los muchachos. Y tú vas a tener que elegir decepcionar a esa sociedad en la que te están criando y en la que estudias, o decepcionar a Jesús. Y espero que elijas decepcionar a los amigos. Pastor, ¿qué nos va a tocar? ¿Ser los marginados del instituto? ¿Los marginados de la universidad? Muchas veces sí. Muchas veces sí. Y en el trabajo, los chistes que harán los compañeros, de los que no te podrás reír porque ofenden a Jesús. Las conversaciones que tendrán en los descansos en las que no podrás participar porque ofenden a Jesús. Te va a tocar. O volverte un camaleón disimulando entre ellos, o plantarte y quedarte solo. Y claro, te empezarán a llevar el que se cree mejor, el que se cree mayor que otros, más bueno que otros, el perfecto, el religioso, el fanático, y tendrás que elegir que te carguen con todo eso y estar solo y soportarlo, o relajarte, agradarles y saber que Dios no está tan agradado. No, que nos dejen solos. Voy a la universidad para sacarme una carrera, no para hacer amigos. Voy al instituto para aprender, no para hacer los amigos de toda la vida. Para mí, un amigo que vaya a ser mi amigo hoy tiene que tener un requisito: o ama a Jesús o no seremos amigos. Un teólogo lo dijo una vez: no puedes tener una amistad íntima con alguien que no tiene amistad con Dios. Hermanos, sí, tendremos conocidos, compañeros de trabajo y hasta familiares que no se eligen, pero amigo, según lo que la Biblia dice que es un amigo, solamente puede ser cristiano. No puedes estar ahora degustando los manjares de la palabra y luego irte a cenar con unos amigos mundanos y hablar de cosas inmorales y vanas. ¿Qué hacéis? ¿Coméis aquí manjares y luego vais a vomitar? Hay gente que lo hace. Por eso su vida espiritual no avanza. Porque se alimenta un poco de aquí y un poco de aquí. Y hermano, no. Te toca decidir. ¿Es Cristo todo o nada? No hay punto medio. No es un poco de Jesús y un poco del mundo. Es todo o nada. Pero vuelvo a lo mismo, vale la pena. Vale la pena si es por causa de Cristo. Pero Pablo dice que él está preso como un malhechor, pero hay algo que no está preso. Y esta parte a mí me encanta. Reconozco que es una de las frases que a mí más me apasionan de la segunda carta de Pablo a Timoteo.
¿Qué no está preso? ¿Qué no está preso? La palabra. Podrán meter presos a los cristianos, pero no podrán poner grilletes a la palabra de Dios. ¿Acaso Pablo se está refiriendo a que los textos y los escritos que él hacía y que se pasaban por las iglesias ya no estaban en un cuarto amarrados y escondidos? ¿Está hablando de eso? Cuando dice la palabra no está presa, ¿acaso Pablo se está refiriendo a que todos los pergaminos que la iglesia pasaba de un lado a otro estaban en un cuarto encerrados y fuera de circulación? No, ¿a qué se refiere Pablo al decir que la palabra no está presa? Pablo se refiere a que no pueden sacar el evangelio de las calles, a que pueden poner preso a un predicador, a 10 predicadores, pero seguirán habiendo creyentes ahí fuera defendiendo y exponiendo el mensaje del evangelio. A mí hay un texto de Filipenses que me agrada mucho, Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Confiando en el Señor por causa de mis prisiones. Las prisiones de Pablo traen confianza a los demás. ¿Por qué? Porque ven a un Pablo con gozo, un Pablo que le dice a la iglesia: regocijaos en el Señor, un Pablo que está entre cadenas pero parece más libre que ninguno y dice: wow, si él está ahí y está así de gozoso, vamos nosotros también a pagar el precio por el Señor. Y salían los creyentes por todos lados diciendo: si Pablo ha pagado el precio, nosotros también lo pagaremos. Y Pablo dice que por causa de lo que él sufre, más valor han tomado los creyentes y no paran de predicar el evangelio. Y eso es lo que Pablo está diciendo con lo de la palabra no está presa. A mí me habéis metido preso, pero habéis encendido una llama, habéis encendido a los hermanos. Y ahora van a salir corriendo a predicar y no vais a poder parar la palabra. Le cortaréis el cuello a 10 y predicarán 100. Meteréis a presos 100 y saldrán 1000. Pero la palabra va a seguir corriendo. El evangelio no va a parar. Y aunque exterminaran la Biblia del mapa, la llevamos aquí dentro. La tenemos aquí memorizada y la seguiremos predicando. Mientras un solo creyente pise esta tierra, la palabra de Dios seguirá corriendo por este mundo de continente a continente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No podéis frenar la obra de Dios, podéis frenar al predicador, podéis matar al pastor, pero no podéis parar la palabra. Va a seguir anunciándose el mensaje, va a seguir diciéndose al mundo: Cristo es el Señor y está vivo porque ha resucitado. La policía puede parar y decir: se acabó predicar aquí en el Arco del Triunfo, mañana otros predican en el metro, y pueden ir al metro y decir: se acabó, mañana lo predican en la plaza, y llegará un día que dirán: prohibido hablar en ese nombre. Pues tendremos que ir a la cárcel porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si el mundo nos llega a decir: se acabó hablar de Jesús en España, pues en España se empezará a ir a la cárcel por Jesús. Porque si Dios dice hablad y el mundo dice callad, Dios manda más. Y ya está. En China lo hacen nuestros hermanos. En Corea lo hacen nuestros hermanos. Y si nos toca, lo haremos. Obviamente disfrutemos de la libertad que tenemos ahora. Y eso es lo que sí me duele. Que siendo libres, muchos viven su fe como si fueran presos. Hermano, parece que hasta que no llegue realmente lo difícil, algunos no se van a poner a vivir la fe. Saben, un día Paul Washer dijo en una entrevista: la persecución nunca ha hecho daño a la iglesia, la prosperidad sí. Porque cuando las cosas están bien, la iglesia se acomoda. La iglesia se acomoda. Es como: mira qué fácil es ser cristiano en España. No te persiguen, puedes predicar en la calle, es fácil. ¿Te has dado cuenta que hay hermanos que cuando ayunan es cuando los despiden del trabajo? ¿Te has dado cuenta que hay hermanos que solo se levantan en las madrugadas a orar cuando la mujer le pidió el divorcio?
¿Te has dado cuenta que, hermanos, solo buscan a Dios día tras día en oración cuando de golpe le detectan un cáncer? Y eso me duele como pastor. Me duele ver muchos creyentes que simplemente, como el católico que va a misa el domingo, se han vuelto evangélicos y van a la iglesia, van a su casa y ya está. ¿Saben? A mí hay una frase que no me gusta que dicen los evangélicos. No es religión, es relación. ¿Pero qué relación? ¿Qué relación viven realmente? ¿Qué relación? ¿Para qué dicen una frase que no manifestamos? Relación tenía Enoc, que la Biblia dice que caminaba con Dios, que hasta Dios se lo llevó. Eso es relación. ¿Será relación lo que tenemos nosotros? Relación tenía Daniel, que acabó en el foso de los leones porque no podía parar de orar a Dios. Relación tenía José, que tenía una mujer delante rica, de dinero, y que a lo mejor era atractiva, que podía haber inventado 1000 excusas para decir me provocó, me obligó, me puso contra la pared, y al final no pude hacer otra cosa porque era la jefa, era la patrona. Pero él salió corriendo porque Dios valía más. Relación tenía Pablo, que estaba preso con Silas y a medianoche, en vez de decir por qué, cantaban al Señor. Pero ¿cómo le vamos a decir nosotros a la gente, yo no tengo religión, yo tengo relación? Primero que la religión, la palabra religión no es mala. La palabra religión viene de la palabra religare, es volver a unir con Dios. Todos practicamos una religión. Además, la Biblia habla de religión, lo leeremos en la carta que estamos estudiando. Habla de una religión pura y verdadera. Pero hermanos, sí, realmente necesitamos tener una relación con Jesús. Y hay algunos que solo se relacionan con Jesús cuando el mundo los sacude feo. Porque hermanos, lo que yo deseo es que busquemos a Dios incesantemente. Obviamente, prefiero que busquemos a Dios sin enfermedad. Pero la triste realidad es que algunos tienen que perderlo todo para entender que Cristo es lo único que tienen. La triste realidad es que algunos van a tener que pasar la de Job para al final decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No les deseo mal. Alguno podrá estar pensando, el pastor nos desea mal. No, no os deseo mal. Es que el mayor bien que os puedo desear es que estéis con Jesús, sea como sea que eso pase. Pero Pablo sabe algo, la palabra no puede parar. Un filósofo historiador francés llamado Voltaire dijo, en 100 años después de mi muerte, la Biblia habrá sido eliminada de la existencia. Voltaire murió el 30 de mayo de 1778 en París, Francia, y me parece que han pasado más de 100 años. La Biblia tiene firmes enemigos y adversarios, pero no van a poder parar la palabra del Señor. Dios ha soltado su palabra y hermano, eso ya no tiene regreso. Dios soltó su palabra y una vez la soltó es como echar una cerilla al bosque. Eso empieza a arder y eso ya no acaba. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual le envié. Oh hermano, qué tremendo poder que tiene la palabra. ¿Has visto lo que dice el Señor? Cuando yo lanzo mi palabra, cumple su propósito. Nosotros, yo no sé si algunos de vosotros habéis ido a pescar. Yo he ido varias veces, nunca pesco, pero he ido. Yo lanzo la caña y no depende de mí el resultado. No depende de mí. Pero cuando Dios lanza su palabra, Él no falla. Tú puedes pensar, pastor, pero yo he predicado a una persona y esa persona ha rechazado el mensaje, ha cumplido su propósito. Esa persona ya está más que condenada. Ha rechazado a Cristo. Es que el propósito de Dios no es siempre el que nosotros queremos.
Yo a lo mejor predico un domingo y alguien dice, no me gustó el mensaje, hablan de pecado, me voy de esta iglesia. La palabra cumplió su propósito. A unos convenció y a otros echó. El problema es pensar que todo lo que hacemos con la palabra de Dios, el resultado tiene que ser bonito. Y no, hermanos, esta palabra a unos salvará y a otros condenará, porque unos la aceptarán y otros la rechazarán, pero cumplirá su propósito. Si yo le digo a mi mamá, mamá, Jesús murió por nuestros pecados, arrepiéntete y cree, y mi madre dice, hijo, no creo, lo lamento, la palabra cumplió su propósito. A mí me salvó, pero a mi madre la condenó. Cuando ella esté ante Dios, Señor, ¿por qué? Te di mi palabra y tú la rechazaste. Y mi palabra tiene dos direcciones. Si la crees, vida eterna. Si la rechazas, castigo eterno. El propósito no es el que queremos siempre. Yo no sé si recuerdan cuando estudiamos sobre las parábolas en los evangelios. El propósito de las parábolas era que el pueblo que Dios llamaba entendiera la parábola y aquellos que Dios rechazó fueran endurecidos y ciegos y no comprendieran la parábola. La parábola era lanzada y unos la entendían y otros no. Ella cumplía su propósito. La entendía quien la tenía que entender. Y Dios dice que cuando su palabra sale, nunca vuelve vacía. Ese mensaje que yo estoy predicando hoy es palabra de Dios. Y no va a volver vacío. En unos van a volver a casa y este mensaje va a reafirmar que no están con el Señor. Y a otros va a volver a casa y los va a fortalecer. Los va a llevar a tomar la decisión de buscar más al Señor, de postrarse más ante el Señor. Y habrá cumplido el propósito, diferente en cada uno, pero habrá cumplido su propósito. La palabra de Dios no va a desaparecer del mapa. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, hasta que nosotros estemos con el Señor, la palabra de Dios estará corriendo por esta tierra. Por mucho que Voltaire hubiera dicho que en 100 años después de su muerte la Biblia habría quedado erradicada, muy por el contrario, sigue siendo el libro más traducido y que más copias se ha hecho, con diferencia, con diferencia. No hay libro tan impreso y tan traducido a tantos idiomas y dialectos como la Biblia. Cuando tuve el privilegio de ir a formarme en ese intensivo de pastores de 9 marcas en Washington, casi me quedo allí por lo del coronavirus. Una de las mejores cosas que pude visitar en Washington no fue ni las cosas de política que todo el mundo quiere disfrutar. Una de las mejores cosas fue el Museo de la Biblia. Precioso. Ver cómo empezó a traducirse, a llevarse por los rincones de este mundo. Y había una cosa al final de la visita que a mí me cautivó el corazón. Era una sala redonda abierta, como una librería, pero era una redonda. Y tú entrabas en esa librería, era todo blanco, y cada lugar, cada estante tenía un nombre: español, portugués, inglés, y ahí habían Biblias en cada uno, y habían otros con huecos, que ponía el idioma, pero no había Biblia. Te decían en qué idiomas ya estaba traducida y en cuáles no, y al final te animaban: si conoces el idioma, haz tu parte, traduce la palabra. Para que la gente supiera si alguno de esos dialectos él lo sabía y pudiera colaborar con que la Biblia siguiera llegando a muchas personas. Empecé también a valorar más mi Biblia. ¿Sabes por qué? Porque pasamos por otra zona donde enseñaban cómo se imprimía la Biblia entonces. Antiguamente, con las primeras imprentas, eran planchas. Se hacía una plancha de metal con relieve del texto escrito, se mojaba en tinta, se ponía el papel y se prensaba y te daban la hoja con Isaías 40. Y yo digo, ¿qué trabajo para un folio? Y yo tengo esto a veces criando polvo en casa. No, hermanos, yo salí de allí abrazado a mi Biblia diciendo, yo no te suelto. Tú eres mía para siempre. Yo la quiero. No, hermanos, ¿saben qué? Yo soy de esas personas. Yo tengo una en el coche, una en el despacho, una en en todos lados.
en casa que falte de todo. Hermano, que falte el pan, que falte el azúcar, que falte la sal, pero que no falte su palabra. Pero no en el estante, ¿eh? No abierta en la entrada en el Salmo 91, como si eso protegiera la casa. Que estén destrozadas, hermanos, que estén pintadas de tanto usarlas. Que te compres una Biblia que pone tapa dura y acabe siendo tapa blanda de tanto manejarla. Que te dé hasta pena cuando te dicen, te voy a comprar una Biblia nueva que está hecha polvo. Digo, pero esta es la mía. En esta me dices Habacuc, hago así, lo abro. Y en la otra me dices Salmos y no lo encuentro. ¿Qué pasa en esta Biblia nueva? Yo con las nuevas, yo tengo un problema. Yo me compré una Biblia nueva y me cuesta encontrar Mateo. Imagínate cómo está la cosa. Pero cuando está la de combate, la que va contigo desde que hiciste, Señor, creo en ti, hermano, esto es un tesoro. Pero ¿sabes qué? Esto un día viajo y me lo olvido, ¿y qué? Lo importante es que esto se puede perder, se puede quemar, me lo pueden robar, y las vuestras también. Pero si hoy imagínate que todas nuestras Biblias no estuvieran aquí y no tuviéramos proyector, yo me sé unos textos, tú te sabes otros, otro se sabe otros. Por eso la palabra no va a parar de circular. Y por eso es tan importante que las sigamos atesorando. Porque llegará un día que a lo mejor no nos dejarán tenerlas cómodamente en papel y las tendremos que recordar aquí. Yo todavía recuerdo cuando termina la película esa del libro de Eli, de Denzel Washington. Esa escena a mí me pone los pelos de punta. Él era ciego y al final se sienta ya como que la Biblia había desaparecido y tiene como un escriba al lado y empieza a citar. Yo, madre mía. Y a mí me cuesta aprenderme un salmo entero. Y teóricamente este hombre iba a recitar la Escritura. Hermano, cuán importante es alimentarnos de su palabra. Si tú tienes esta palabra en tu corazón, podrás estar en tu trabajo y no necesitarás tu Biblia a mano para hablar a tus compañeros. Podrán meternos presos y seguiremos hablando a los carceleros. Vamos a terminar con el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Y a mí esto me agrada mucho, porque Pablo ha dicho que sufre por Dios, que sufre por Cristo. Pablo ha dicho que sufre por el Evangelio, pero ahora Pablo ha dicho que sufre por la iglesia. Que sufre por la iglesia. A mí me pone muy nervioso la gente esa que dice, yo no rindo cuentas a los hombres, yo rindo cuentas a Dios. ¿Sabes esa gente que dice, yo tengo relación con Dios, a mí los demás me importan un bledo? Esa gente no es cristiana ni es nada. Esa gente no es cristiana ni es nada. Hermano, es imposible bíblicamente decir que amas a Dios y no amar su iglesia. Es imposible. ¿Cómo no vas a amar aquello que Dios ha amado más hasta dar su vida por ellos? Es como, ¿cómo le voy a decir al novio que aborrezco a la novia? Despreciar a la esposa de Cristo es despreciar a Cristo. Sí, el novio es perfecto y la novia no. Qué triste. El novio nos cae bien porque no falla, porque es bueno, porque nos ama, porque nos perdona, porque nos protege, porque nos bendice, y la novia es una catástrofe. Pero la novia va en el paquete. Es como, uy, el novio, qué enrollado él, qué simpático, y ella, qué tía más pesada, pero van juntos. Van juntos. Son uno. Y Pablo acaba de decir que él lo sufre todo por amor a los escogidos. En Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por
por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo amaba a la iglesia. Pablo no estaba solo diciendo yo sufro por Jesús, yo sufro por Jesús. Él dice yo sufro por vosotros. En otra ocasión Pablo dice por quienes sufro dolores de parto para ver a Jesús en vosotros. Pablo amaba tanto a la iglesia que recibía traiciones, recibía rechazo, lo dejaban solo y él volvía a enseñarles, volvía a predicarles, volvía a amarles. Él pagaba el mal con bien. Pablo, que no te queremos, yo a vosotros sí. Porque eso es un creyente. Ama la iglesia. Veo a personas aquí mismo en Caminando por Fe constantemente expresando su amor por la iglesia de la que son parte. Amo Caminando por Fe, mi casa, mi familia, mis hermanos. Y algunos como que se les acercan como, ay, ya se te pasará esto. Ay. No se le tiene que pasar porque yo, junto a mi esposa, llevamos aquí desde el primer día y seguimos aquí porque seguimos con ese amor. Si a ti se te ha pasado, el problema es tuyo. Porque más que nosotros, nadie se ha llevado guantazos. Nadie ha sufrido divisiones como nosotros, traiciones como nosotros, y seguimos amando la misma iglesia, no otra, Y amando a los hermanos que nos hagan lo que nos hagan. ¿Por qué? Porque si lo amamos a Él, los amamos a ellos, porque ellos han sido comprados por Él. ¿Cómo no voy a amar a mi iglesia? Tiene defectos, un puñado. Tenemos que cambiar muchas cosas. Pero es mi iglesia. Mi familia también tiene muchos defectos y no la cambio. No voy a dejar de amar a mi hermana, a mi madre, a mi padre por sus defectos. Lucharé porque seamos mejores cada día, pero seguiré aquí, lucharé desde aquí. No hay nada más necio que pensar, me voy a otro sitio, he ido a otro sitio y me han tratado súper bien. Claro, eres el nuevo. Ya verás el año que viene. Cuando seas uno más. Es así, hermano. Es así. Si Dios no nos lleva a otro sitio, yo aquí me enterráis. Vosotros no, los más pequeños. O sea, yo soy joven todavía. Pero es aquí, hermano. Es aquí donde veremos, no sé, a lo mejor a Sael predicando un día. ¿Por qué no? Dándome una palmadita en la espalda y diciéndome a Sael, siéntate que ya toca la próxima generación. Yo lo miraré y le diré, está bien, pero arregla mi jubilación. ¿Por qué no? Y disfrutar de cómo la próxima generación sube y los que estamos ahora con 30, 35, estamos sentados con un garrote en la mano, canas, y disfrutando de decir, ¿te acuerdas cómo le estaban en el culto? Que había que llevárselos a otra sala. Y ahora está ahí predicando. Y lloraremos un día tomando un café porque habremos enterrado ya unos pocos y recordando los buenos ratos que pasamos en el campamento y ahora ya no están porque partieron con el Señor. Y llegaremos tanto tiempo juntos que un día llegarán por esa puerta, nos miraremos de lejos y no tendremos ni que preguntar si les pasa algo porque son nuestros hermanos y sabemos cuando hay algo que les pasa. Pero eso solo se gana con el tiempo y algunos quieren tener eso en un año. Eso es tiempo y eso es relacionarse, eso no es venir el domingo y para casa. Eso no es favoritismos, eso es que cuanto más tiempo juntos, más nos conocemos. Yo puedo estar predicando, miro a mi mujer y en un momento pienso, en el coche algo me va a decir. Solo con la mirada y con mascarilla, eso solo pasa en los matrimonios. No digo que haya visto algo, pero cuando conoces a las personas es así. Hay hermanos que están haciendo algo por ahí, yo de lejos miro y ya hacen así como, no le gustó. Como cuando un padre te mira y tú has hecho el tonto. Eso es buena señal, eso es que nos conocemos. Pero eso también es una garantía de que cuando me vayan a operar habrá alguien a mi lado. De que cuando yo esté enfermo alguien me acompañará. Y de que cuando nos pongan presos iremos juntos a la cárcel. Hay que amar a la iglesia, hay que amar a la iglesia. Yo quiero concluir con Juan 15, versículo 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros,
así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y me parece que Pablo lo tenía claro, porque Pablo dio literalmente su vida. Estamos estudiando la segunda carta a Timoteo, es la última carta de Pablo donde va a dar su vida por causa del Evangelio y también por causa de la iglesia. Hermanos, que recordemos el Evangelio de Jesucristo, que recordemos el poder de la palabra que no está presa y que amemos a nuestros hermanos. Que sigamos de esa religión que han creado muchos evangélicos también, de vengo, me congrego y me voy, y empecemos a entender que eso no es la iglesia, eso es ir al culto, pero ser parte de la iglesia es mucho más. Ser parte de la iglesia es llamar y decir, hermano, ¿estás bien? No te veo. Hermano, ¿cómo está tu hijo? Hermano, ¿puedo orar por ti? Y cosas mucho mayores que esas, que solo se van a cultivar con el tiempo, con los años y con el deseo de amarse los unos a los otros. El ejemplo nos lo dejó Jesús, lo hemos visto en Pablo, ahora nos toca darlo a nosotros también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este evangelio que nos ha salvado. Gracias, Señor, por la gloriosa resurrección que nos hace confiar que nosotros también resucitaremos mañana. Gracias, Señor, porque en ese evangelio descansamos y somos fortalecidos. En ese evangelio estamos seguros y confiados. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver también el poder de tu palabra, que nunca va a estar presa, y a crecer en amor los unos por los otros, pero un amor sincero, un amor real, un amor fraternal, un amor de respeto. Que todo lo que hemos hablado hoy, Señor, dé fruto en el corazón de mis hermanos, aunque yo tengo la certeza que tu palabra cumplirá tu propósito. Llévanos con bien a nuestras casas, acompáñanos hasta nuestros hogares y llévanos con bien junto a nuestras familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.